Hola, estimado público del canal Crimen Organizado en América. En esta oportunidad de la novela Crimen Organizado del autor Enver Basante, comparto el capítulo 6, Casos, del caso 1 al caso 8. Novela Crimen Organizado. Contiene elementos ficticios y reales, por lo que es producto de la imaginación del autor. Capítulo 6. Casos. Caso 1. A un perseguido político lo ceban con una dama para que acepte invitación de visitarle en su habitación y conviva con ella. Al parecer puede ser eso normal, pero no lo es. Sucede que luego ingresan criminales y asesinan al luchador social, armando un escenario simulado. Los delincuentes hacen parecer que ha sido un exnovio celoso que antes convivía con la mujer quien le ha dado muerte. Entonces, el exnovio sí tuvo participación en el hecho, pero fueron un equipo de cientos de involucrados, políticos, funcionarios señoriales, chafados, contaminados de distintas ramas, vendedores de droga, narcotraficantes, escoria que conforman el crimen organizado. El exnovio viajará al extranjero y vivirá como millonario, mientras en su país, aparentemente, es buscado por asesinar a un perseguido político. Pero en la investigación oficial figurará por motivos pasionales. Así es como cuadran las trampas las mafias políticas. Mienten a la sociedad o al público en las noticias, y como no hay testigos, pues el entorno de aquel personaje fue complotado para exterminarlo. Caso 2. El crimen organizado aprovecha oportunidades para envenenar a sus víctimas. Uno de los procedimientos es hacer colocar sustancias en alguno de sus alimentos para provocarle después de unas horas ataques cardíacos y provocar su muerte. Así, han fallecido muchas personas, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Personas comunes que estuvieron en el lugar equivocado. Dirigentes comunitarios que no permitieron que se comercialicen las drogas en su territorio, etc. El veneno les fue colocado en algún alimento del almuerzo o menú de un restaurante. Esas mafias pagan dinero a quien está hecho cargo del comedor para que coloque el veneno a la víctima. En ocasiones, también acompañan a los ejecutores del crimen organizado personas con uniformes o chalecos de distintos regentes complotados. Caso 3. Delincuentes contactan a personas inocentes para, engañándoles, ofrecerles oportunidades de trabajo en el exterior. Se crea un círculo entre estos, creando una supuesta amistad y buenas intenciones. Personal donde labora, algún jefe de ellos, etc.
proceden a enviar de forma camuflada droga en su equipaje o en alguna de sus pertenencias. También son captados para esclavizarles en las redes de la trata, donde son obligados en mayoría de ocasiones a prostituirse. Caso 4. Citas de trabajo falsas o reales. Grupos de delincuentes anuncian oportunidades de trabajo en medios de comunicación o por redes sociales. En ellos ofrecen llamativos e interesantes puestos de trabajo que son utilizados para captar a sus futuras víctimas. La nueva víctima lee un anuncio, llama para confirmar la cita, acude sola o acompañada. En esa ocasión se traslada a la dirección del anuncio con una amiga. Supuestamente iba a una entrevista de trabajo para realizar actividades de costura. Los delincuentes les atienden en una oficina, así normal. Les indagan si vinieron solas o alguien les acompañó. Al percatarse que llegaron solas, las secuestran a ambas. Posterior, las trasladan a otra ciudad donde eran ubicadas para ser prostituidas. La familia de las víctimas denunciaron la desaparición, pero no arrojó ningún resultado del caso, sino hasta casi al año que por otros operativos fueron rescatadas, al igual que más jóvenes en similares condiciones. Caso 5. Operativos conjuntos entre regidores y delincuentes. En las conspiraciones del crimen organizado intervienen señoriales de varios estamentos para ayudar a inescrupulosos que han sido captados por esos grupos politiqueros que hacen daño a la población y benefician a los corruptos y más acólitos. Así, hasta el regidor principal envía a su personal para que les colaboren y que otras gentes de fuera vean que están apoyando a su grupo de delincuentes que realizan actividades concernientes a su red. Caso 6. Relato el caso que en una organización social, el actor, con varios de sus compañeros en un incidente, hicieron correr despavoridos a varios vendedores de droga que hacían daño a la población. Esos delincuentes estaban acompañados por chafados. Luego de unos días se repite otro incidente con similares características, aunque con el mismo desenlace. Pero el número que tuvieron de compañeros en esa diligencia ocasional era el mismo que esos malhechores. Varios compañeros les fueron areando a puñete limpio e hicieron retroceder más de 50 metros en desnivel para la parte alta. Otros de ellos corrieron antes que les alcancen y se ubicaron lejos. Pero después de algunas semanas, varios regidores de la localidad les brindan respaldo total a esos narcotraficantes, con todo lo cual realizaban persecución en vehículos de estamentos señoriales a varios dirigentes, amenazaban de muerte, intimidaban a compañeros
Y los regidores correspondientes ante las denuncias no hacían nada, no encontraban delito. Los linajudos corruptos a los narcodelincuentes les daban contratos de trabajo en premio al daño que esos malos elementos realizan contra personas que no son de la agrupación delincuencial, pues regentes locales y seccionales y el aparato señorial era utilizado para sus funestos fines. Caso 7. Los asesinos en impunidad. Robos y asesinatos quedan en la impunidad. Asesinos mataron a un hombre humilde y honesto que llevaba algunos de sus ganados trasladándolos de un lugar a otra de sus propiedades en el campo. De pronto aparecieron varios delincuentes que por robarle los ganados le dispararon, siendo rematado en el suelo. Los asesinos se llevan los ganados, además del dinero que tenía en sus bolsillos. Huyen presurosos, pero fueron vistos por personas cercanas al lugar de los hechos. Entonces, siendo identificados, son denunciados a las autoridades correspondientes por el asalto y crimen cometido. Pero los delincuentes pertenecían a un grupo de criminales conectados que coordinaban otros crímenes con varios chafados y algunos regidores locales. En esa ocasión, al verse descubiertos, realizan amenazas a familiares de la víctima. Pero aún así, los familiares de la víctima persisten en el reclamo de justicia. Lamentablemente, por falta de recursos económicos, no podían hacer gestiones para tener justicia. La respuesta de los linajudos correspondientes era indiferente y casi nula. Un amigo del fallecido empezó a denunciar el hecho desde su domicilio en un cantón cercano. Por aquellas denuncias y exigencias que realizaba el abogado, recibió amenazas contra su integridad y su familia por parte de inescrupulosos delincuentes que operan en la zona y que la conforman vulgares criminales. Todos conocen quiénes son los asesinos, pero la corrupción campea. Caso 8. Chafados son encargados de brindar seguridad en estamentos señoriales. Están con armas acompañando a los regentes. Algunos de ellos, cuando acaban la jornada de sus obligaciones oficiales, se dirigen a cumplir otro trabajo: brindar seguridad en el traslado de contenedores con droga hacia los diferentes puertos del señorío. Los elementos que realizan esas actividades son pocos, pero misteriosamente aparecieron ubicados en los estamentos más importantes del lugar. ¿Alguien los recomendó? ¿Para quién pasaban información? ¿No tenían pertenencia con su trabajo oficial o era exceso de confianza por la complicidad? La ambición produce resultados negativos. Apreciado público, próximamente nuevos videos. Hasta pronto.